Bien, jóvenes, vamos a comenzar con la clase de hoy. El tema es propiedades de los números reales. ¿Me confirman si pueden visualizar en pantalla, por favor? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Listo, muchas gracias. Sí, Entonces, licenciado. el tema que vamos a aprender hoy son propiedades de los números reales, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades que vamos a estudiar? Las siguientes. Propiedad de los números reales, la conmutatividad, la asociatividad, la identidad aditiva, el inverso aditivo, la identidad multiplicativa, el inverso multiplicativo o también conocido como recíproco. Estas son las propiedades que vamos a aprender en la clase de hoy. A continuación, vamos explicando una por una con un ejemplo. Comenzamos con las propiedades de la suma. Propiedad conmutativa. ¿Qué me dice la propiedad conmutativa de la suma? Que si yo sumo dos números reales, ¿verdad? Y luego invierto la suma, me va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, 3 más 2, 5. Y daría el mismo resultado si yo sumo 2 más 3, 5. Por eso es que nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma, no altera el resultado. Da lo mismo, ¿verdad? Propiedad asociativa de la suma. Es decir, yo puedo asociar de diferentes maneras los sumandos y el resultado no me va a cambiar. Por ejemplo, abro paréntesis, pongo 5 más 4, cierro paréntesis más 2. Si me dicen que resuelva esta suma, obviamente sumo lo que está en el paréntesis primero, 5 más 4, 9. Luego al 9 le sumo el más 2 que estaba fuera del paréntesis y me queda 11. Pero ahora asociemos de otra manera. Ahora el 5 queda solito afuera, más paréntesis, 4 más 2. Si resuelvo esto, resuelvo primero lo del paréntesis, 4 más 2, 6. Luego lo sumo con el 5 que quedó afuera y queda 11. Si ustedes se dan cuenta, queda el mismo resultado. Propiedad, identidad de la adición. Nos dice lo siguiente, la suma de un número y el 0 da como resultado el mismo número. Y eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto. Entonces me dice 15 más 0, 15 mismo. Mírense, quedó el mismo resultado. 0 más 36, 36. Quedó el mismo resultado. Si le sumo una letra, A más 0, queda la misma letra, A. Si 0 más Y, va a quedar la misma letra Y. Entonces, cuando nosotros le sumamos 0, sea a un número o sea a una letra, nos va a quedar el mismo número o la misma letra, ¿verdad? No afecta en nada. Por eso es que decimos que el 0 ni suma ni resta. Inverso aditivo o elemento opuesto. Dice, existe un elemento negativo que anula la existencia del otro. Por ejemplo, 8 menos 8, 0. Es decir, yo tengo que sumarle el opuesto para que me dé 0. Si yo doy un número, digo 3. ¿Cuál sería el opuesto de 3? ¿Alguien que me lo diga? ¿El opuesto cuál sería? El mismo número, pero con signo cambiado, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y 3 menos 3, ¿cuánto me va a quedar? 0, ¿no? Esta es la propiedad del inverso aditivo o elemento opuesto. Si tengo este número, tengo menos 1. ¿Cuál será el opuesto de menos 1? Más 1. Si yo hago esta operación, 1 menos 1, 0. Entonces, cuando me da 0, perdón, es porque estoy encontrando el opuesto de cada número. Ese es el inverso aditivo o elemento opuesto de la suma. Sí. Ahora vamos a ver las propiedades de la multiplicación. Vamos a ver las propiedades de la multiplicación. Las propiedades de la multiplicación son muy parecidas a las de la suma,
Por eso es que se las estudia al mismo tiempo, se puede decir. Tenemos la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Esa me imagino que usted ya lo sabe, ¿verdad? Da lo mismo decir 36 por 4 me da 144 y da lo mismo decir 4 por 36 que me va a dar 144, ¿no? Entonces, en una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Esa es la propiedad conmutativa. Vámonos con la propiedad asociativa de la multiplicación. De igual manera, yo los puedo asociar de diferentes maneras a los números y siempre me va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, aquí tengo 3 por 5 y luego por 2. Primero resuelvo 3 por 5, 15 y luego lo multiplico por 2 y me queda 30. Acá asocio de otra manera, el 3 lo dejo afuera y pongo primero 5 por 2, 5 por 2 me da 10, finalmente 3 por 10 me da 30. Y aquí está comprobado que el orden, podemos asociar de diferentes maneras los números y siempre me va a quedar el mismo resultado, tanto en la suma como en la multiplicación. Propiedad e identidad de la multiplicación, dice el producto de un número y el 1 da como producto el mismo número. Tanto es así las letras como los números, ¿verdad? Entonces decimos B por 1, B, 1 por X, X, 18 por 1, 18, 1 por 25, 25, 1 por menos 7, ¿verdad? 1 por menos 7, ¿cuánto me va a quedar? Menos 7, ¿sí? Esta es la propiedad identidad de la multiplicación, que todo número multiplicado por 1 me quede el mismo número. Inverso multiplicativo recíproco. Dice, tiene la propiedad de que al multiplicarlo por el número, el resultado es la unidad. Por ejemplo, tengo 2 tercios. ¿Cuál será el recíproco? El inverso. Invierto, el numerador va abajo y el denominador sube como numerador. Ese es el inverso. Entonces me queda 3 medios. Y si yo multiplico 2 tercios por 3 medios, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos multiplicaciones de fracciones? Acordémonos. Para que se multiplica 2 por 3 y 3 por 2. 2 por 3, 6. En el numerador me queda 6. En el denominador 6 también. Simplifico. Tomo directamente la sexta. Lo puedo hacer. No hay ningún problema. Si alguien dice, licenciado, y si tomo primero la mitad y luego tercera, también hágalo. Va a llegar al mismo resultado. Y 1 sobre 1, ¿qué me va a quedar? 1, ¿no? Entonces, este es el inverso multiplicativo recíproco. Y licenciado, si yo tengo un número entero, por ejemplo, si tengo 5, ¿cuál sería el inverso multiplicativo de 5? Ah, ya. Recordemos que debajo del 5 está un número que no se lo escribe, pero se lo sobreentiende. ¿Cuál es ese número? El 1. Entonces, el inverso multiplicativo de 5 sería, recuerden que cambiamos el orden, el numerador va al denominador y el denominador sube como numerador, entonces quedaría, el inverso multiplicativo sería 1 por 5. Resuelvo esto, multiplicamos numeradores con numeradores, 5 por 1, 5. Multiplicamos denominadores con denominadores, 1 por 5, 5. Simplifico. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Por favor, apagarlo. La quinta 1. La quinta 1. Y 1 sobre 1 no es otra cosa que 1. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, licenciado, ¿cuál ha sido el inverso multiplicativo de 5? Un quinto. ¿Sí? Bien, esas son las propiedades de la suma y de la multiplicación que vamos a aprender hoy. Aquí hay un pequeño refuerzo, dice resolución de ejemplos de apoyo para la tarea de la semana 1. Dice, menos A es el inverso aditivo negativo de A, sí, porque da 0. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, me dan el número 4. ¿Cuál será el inverso aditivo de 4? El mismo número pero con signo cambiado, menos 4. ¿Y cómo yo sé que ese es el número? Licenciado, ¿y cómo yo sé que ese es el inverso aditivo negativo? Vámonos resolviendo. Porque si yo resuelvo esta operación me tiene que dar 0. Vamos a comprobarlo. Entonces tengo 4. Destruyo paréntesis multiplicando ley de signos. Más por menos, menos. 4.
y resuelvo esta operación. 4 con menos 4, ¿cuánto me queda? 0. Ah, entonces sí. El inverso aditivo de 4 ha sido menos 4. Veamos otro ejemplo. Licenciado, ¿y el inverso aditivo negativo de menos 7 cuál será? El mismo número con signo diferente, más 7. ¿Y cómo estoy seguro? Porque me tiene que dar 0. A ver, veamos. Menos 7 más 7 es 0, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿no? Ya. El inverso multiplicativo o recíproco. Me dice aquí, de 3 medios. Ah, ya sabemos que para encontrar el inverso multiplicativo, el numerador va como denominador y el denominador sube. Entonces, ¿cuál será el inverso multiplicativo de 3 medios? ¿Cuál será? 2 tercios. Vamos a comprobarlo. A ver, vamos a comprobarlo. Entonces multiplicamos 3 medios por 2 tercios. Esto va a ser igual a 3 por 2. 3 por 2, 6 en el numerador. En el denominador 2 por 3, 6. Simplifico. Y 1 sobre qué me 1 sobre 1 me queda 1. Entonces, como me quedó 1, es verdad, 2 tercios es el inverso multiplicativo de 3 medios. Veamos otro ejemplo. Licenciado, ¿y cuál será el inverso multiplicativo de 7? Recordemos que debajo de 7 está el 1. Ya sabemos que el numerador va como denominador y el denominador sube. Ah, entonces el inverso multiplicativo de 7 será un séptimo. Comprobémoslo. Para comprobarlo tengo que multiplicar los dos números y me tiene que dar 1. Entonces digo 7 sobre 1 por un séptimo. Multiplico numeradores con numeradores. 7 por 1, 7. Denominadores con denominadores. 1 por 7, 7. Simplifico, si es que lo puedo hacer, obviamente. Y me queda 1 sobre 1. Entonces la respuesta me quedó 1. Como me quedó 1, estoy seguro que el inverso multiplicativo es un séptimo. Vámonos a la tarea. Sí, la tarea. Aquí tenemos la tarea. Dice, sea A y B, que pertenecen a los números reales, haya el opuesto aditivo del número real X. Es decir, tengo que hallar el opuesto aditivo del número real X, que se define en cada literal. Resuelve en tu cuaderno. Bien, yo les voy a ayudar con el literal A. Tengo que hallar el opuesto aditivo del número real X. Pero X, ¿cuánto vale X? X vale 2A más 1. Ah, entonces el opuesto aditivo es el mismo número pero con signos diferentes. Entonces le pongo menos, ¿sí? El 2A, ¿qué signo tiene aquí? Positivo. Entonces lo pongo menos 2A. Y el 1, ¿qué signo tiene el 1 aquí? Más. Entonces le pongo menos 1. Y la respuesta sería entonces el opuesto aditivo del número real X. Si X es positivo, entonces finalmente yo digo que mi respuesta es menos X va a ser igual a menos 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, este es mi opuesto aditivo del literal A. Recuerden que el opuesto aditivo es el mismo número, pero con signo diferente. Si aquí está X, acá va a ser menos X. Si aquí está 2A positivo, acá estaba menos 2A. Si aquí está 1 positivo, acá va a estar menos 1. Entonces, este es el opuesto aditivo del número X, del literal A. Así usted va a resolver el B, el C y el D. Listo. Ese es el ejercicio 4, ¿verdad? Del deber. Ya tienen que resolver B, C y D. Vámonos al 5. El 5 dice, sean A y B que pertenecen a los números reales, con A diferente de 0 y B diferente de 0. Eso quiere decir que A y B nunca van a tomar valores de 0. No sabemos qué valor va a tomar tampoco. Y no nos interesa. ¿Y por qué no nos interesa? Porque no es el sentido del ejercicio. No es el sentido del ejercicio, ¿verdad? Entonces no nos interesa. No nos interesa, ¿sí? Listo, sigo.
Resuelvo entonces el literal A. Voy a resolver el literal A. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Voy a resolver el literal A. ¿Sí? Me dice, haya el opuesto multiplicativo del número real X que se define en cada numeral. Ah, el opuesto. Ah, ya. Me acuerdo que tengo 3A. Debajo de 3A está la unidad que no se le escribe, pero se la sobreentiende. Y el opuesto es que el numerador va como denominador y el denominador sube como numerador. Entonces el opuesto del número real X sería 1 sobre 3A. ¿Sí? 1 sobre 3A. Y este sería la respuesta del literal A, ¿no? Licenciado, ¿y cómo yo sé si son las respuestas correctas? Alguien tiene el micrófono encendido, por favor apague. Licenciado, ¿y cómo yo puedo comprobar que son las respuestas? A ver, acordémonos, vamos a comprobarlo. Vamos a hacer una pequeña comprobación. Acordémonos que en el opuesto multiplicativo, yo tenía que multiplicar las dos fracciones y me tiene que dar 1. ¿Sí? Me tiene que dar 1. Por favor, Marchek, no raye la pizarra. Me tiene que dar 1. ¿Sí? Allá. Entonces voy a comprobar. El número original es 3A sobre 1. Listo. Lo multiplico por el opuesto multiplicativo que acabo de encontrar, que es 1 sobre 3A. Estoy comprobando, jóvenes, ¿ah? Esta es la comprobación. A ver, entonces vamos a resolverlo. Entonces multiplico numerador con numerador, 3A por 1, 3A. Sí, ¿no? Y ya vimos esa propiedad que cuando se multiplica por 1 queda lo mismo. Sobre 1 por 3A, 3A. Listo, simplifico. Al 3 le tomo tercera, 1. Al 3 le tomo tercera, 1. A la letra A también la simplifico con la simplifico. Entonces, finalmente me va a quedar 1 sobre 1 es 1. Ah, como me dio 1, quiere decir que sí, licenciado, este es el opuesto multiplicativo. Lo acabo de comprobar. Licenciado, en el ejercicio anterior usted hizo la comprobación, así es, bien, también la podemos hacer. Nos acordamos que cuando hablamos del opuesto aditivo, si yo sumo estos dos números me tiene que dar 0. A ver, vamos a ver, el número original es 2A más 1. Vamos a ver si cumple la condición para estar seguro. 2A más 1, ¿verdad? Listo, y a esto le sumo el número que acabo de encontrar. El opuesto aditivo, lo pongo con sus signos, que es menos 2, menos 1. ¿Sí? Bien, vamos a resolver esto. Más 1, menos 1, 0, se elimina. Más 2A, menos 2A, se elimina. ¿Qué me queda entonces? 0. Ah, sí, cumple la condición que cuando encontramos el opuesto aditivo de un número real cualquiera me tiene que dar 0. Entonces aquí se ha comprobado de que la respuesta que hemos hallado han sido la correcta. Bien, así usted va a resolver en el numeral 4, va a resolver el B, el C y el D. Si usted quiere, hace la comprobación. Si no, no. En el numeral 5 va a ser el B y el C. Si usted quiere, hace la comprobación. Si no, no. Bueno, preguntas, jóvenes. Preguntas. ¿Para cuándo hay que enviarle, licenciado? Ya, la tarea, como nosotros ya tenemos la costumbre de trabajar las tareas hasta el día sábado, ¿sí? Hasta el día sábado, 6 de la tarde, ustedes pueden enviar la tarea. Sí, Licenciado, dígame. ¿se pasa toda la materia también? Claro, toda la materia también.